asistencia. Y en primer lugar va la cuña publicitaria, que es lo importante, ¿no? Deciros que tenemos la suerte de contar con este espacio Joker, que es la librería Joker, pues la que nos ofrece la posibilidad de que hagamos aquí estas charlas. Y ya, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestro orador, ¿no? Sí, bueno, pues Manu Soto, que tiene una formación en biología, es catedrático de biología celular en la Universidad del País Vasco, exactamente en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Es codirector de la Estación Marina de Plencia, lo que nosotros llamamos como PIE, que es un centro de los que tenemos de investigación intensiva, de los que nos hace estar más o menos en los lugares más altos que se puede estar en la ciencia, ¿no? Y aparte de eso, pues pertenece a un grupo consolidado de investigación, si no me equivoco es biología celular en toxicología ambiental, ¿no? Que se dedica básicamente pues a estudiar tóxicos o, como llamáis vosotros, estresantes, ¿no? Marinos, que de alguna forma pueden alterar pues desde, vamos a decir, las partes más elementales hasta el metabolismo, no sé si hablar de tejidos, de células, incluso de organismos, ¿no? El ser humano incluso también, probablemente. Bien, aparte de eso, coordinas un Erasmus Mundus, ¿no? Que es sobre ambiente marino, que es de los másters que tenemos, digamos, en colaboración con otras universidades. Aquí creo que están Southampton, Burdeos, Lieja y de las Azores. Y bueno, yo lo que diría es que sobre todo es un profesor universitario entusiasta, y lo vais a ver ahora con la charla que nos va a dar, ¿no? Y bueno, simplemente deciros que dentro de un mes tendremos también con nosotros a Juan Ignacio Pérez presentándonos un libro muy interesante. En abril tendremos el ciclo que solemos tener con la Diputación Foral de Vizcaya, que esta vez trata sobre mentiras, que no sé qué será eso. Y nada más, Manu, todo tuyo. Vale. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bueno, con esta presentación ya no me queda nada que deciros, podemos marchar. Bueno, la idea era, es la continuación de una charla que di en la Biblioteca Foral, en noviembre o diciembre, no me acuerdo cuándo fue. Hemos cambiado el idioma, hemos puesto en castellano y he añadido alguna cosa que no me gusta repetir siempre lo mismo, entonces he cambiado alguna cosilla, ¿no? Pero bueno, el espíritu es el mismo, ¿no? El mismo de la charla. Es que no me gusta estar sentado. Nunca, yo en las clases no, en la uni nunca las doy sentado, entonces no puedo, me siento como anquilosado, ¿vale? Más atrás, vale. Vale. Y pasar así, ¿no? Directamente. Y bueno, de primeras contaros, bueno, Guillermo ya ha hecho la presentación y decir dónde estamos, ¿no? Bueno, casi todos los que si sois de Bilbao, como yo, era el sanatorio pequeño de la playa de entre Ogorliz y Plencia, aunque está en Plencia colocado, ¿no? Es Plentzako Itsas Estazioa, y el acrónimo que utilizamos en la uni es el PIE, el nombre del PIE, ¿no? Esto es un poco para que veáis, bueno, es un laboratorio de investigación, queremos o pretendemos que sea de alto nivel, aunque, bueno, tenemos unas instalaciones estupendas, de laboratorios, podemos ir al campo, hacer muestreos, traer el medio ambiente al laboratorio. Y luego también en la parte izquierda de abajo veis que unas siglas un poco raras, MBRC-ERIC, eso es un poco, pues estamos metidos en una infraestructura paneuropea, en la cual estamos trabajando conjuntamente con 24 estaciones marinas de toda Europa. Son 10 Estados miembros y nosotros formamos parte, junto con la Universidad de Vigo y el Banco Español de Microalgas de Canarias, somos el nodo español de esta infraestructura, ¿no? Entonces recibimos mucha gente, exportamos mucha gente para cada estación también en el extranjero y sobre todo tenemos relaciones para poder buscar sinergias de investigación y seguir investigando. Yo siempre suelo decir que tenemos 3 patas en el PIE, ¿no? Una parte es la parte investigadora, la otra parte es la parte de educación. Ha mencionado Guillermo la presencia, bueno, que contamos con varios programas de educación, de másteres de Erasmus Mundus. El MER, que es el que coordino yo en la UPV, el ECT, el IMBRC y luego el CTA, que es el local también relacionado. Todo ello está vinculado al medio ambiente marino, a la salud del medio ambiente marino, contaminación, toxicología, efectos biológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera pata que os quería comentar es, pues como estamos aquí hoy, ¿no? No vivimos en un castillo, sino que tenemos que comunicar a la gente, a la sociedad nuestra, que es la que paga los impuestos, comunicar lo que hacemos, intentar transmitir conocimiento y que vea que, bueno, que somos gente humana y que se acercan a nosotros un montón de alumnos y alumnas de diferentes, de castolas, de institutos, de colegios, para hacer visitas y ver un poco lo que hacemos con ellos, ¿no? Participamos en la Semana de la Ciencia de la UPV, en la Semana de Luyar,
pues todos los que se acercan a nosotros pidiendo sopitas para participar en algún evento de difusión, pues nos apuntamos a un bombardeo y les decimos que casi siempre que sí, ¿vale? Y eso es un poco las líneas de investigación. No voy a meteros la chapa de toda esta historia, pero bueno, ya veis todo. One Health, One Ocean Global Change, Biodiversity Conservation, Low Footprint Marine Resources. Todo está relacionado con el medio marino, todo converge. Esa es la diferencia que tenemos después de trabajar muchos años en la Facultad de Ciencia y Tecnología, de incorporarnos a un centro multidisciplinar en el cual puedes estar comiendo o desayunando o nada, charlando o viendo un vídeo con un físico, con un químico, un matemático, una persona que hace estadística. Eso es lo ideal, porque al final yo comento mis problemas y mis problemas pueden ser solucionados en parte pues, por otro compañero o compañera que trabaja en química analítica o lo que fuera, ¿no? Y todos nos necesitamos entre todos, ¿no? Yo nunca hubiese pensado que hubiese podido trabajar con un físico que trabaja con Remote Sensing y Satellite Meteorology. Pues de hecho hemos hecho cosas conjuntas con nuestros pobres mejillones del mar Báltico, ¿no? Entonces, bueno, al final todo converge y todo tú te nutres siempre de lo mejor y de lo mejor que tenemos, ¿no? En la uni. Eso es, océano y salud, ¿no? Las dos caras de la misma moneda, ¿no? Tenemos que intentar que el medio ambiente, conocerlo para protegerlo, ¿no? Y que también obtener de él los recursos que necesitamos de forma sostenible, ¿no? Pero bueno, vamos al grano. Esto es un poco la introducción de la charla y eso es quizás el guión, aunque me lo saltaré seguramente el guión. Pero bueno, sobre todo para que vayáis pensando en el anuncio, sí que puse sobre todo que quería dar los argumentos, ¿no? A la gente que tiene inquietudes y que es incrédula, que se cuestiona muchas cosas porque cree en la ciencia, ¿no? O más que la ciencia, el rigor. El rigor lo repetiré más de una vez en la charla de hoy. Hay que ser riguroso con todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, intentaré, bueno, pues saber si estamos frente a un escenario distópico o no, qué planteamientos podemos tener, cuáles son los que están ahora más o menos al pil en las redes sociales, en el Twitter, bueno, ahora en X, yo me resisto a llamarle X, no me gusta. Y bueno, pues Agenda 2030, que está enfilado en mucha gente, los chemtrails, el veganismo y el CO2, cambio climático, pseudociencia. Intentaré dar unas pinceladas un poco de toda esta historia, ¿no? Pero bueno, el mensaje de llevar a casa, el take home message que solemos decir en las charlas es rigor, ¿no? Rigor científico. La distopía, ¿qué es la distopía? Seguro que lo sabéis, ¿no? Pues bueno, son escenarios en los cuales es la transcripción literal del griego es sociedad terrorífica, ¿no? Donde hay accidentes nucleares, donde hay bestias inimaginables de tamaños magníficos, toxicidad a tope, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, pues la pregunta es esa, ¿no? Después de los últimos avatares de los últimos 4 o 5 años, a partir de quizás de la pandemia, ¿no? Pues se ha empezado a desatar una serie de discusiones sobre sociedades distópicas o ambientes catastrofistas o cosas así, ¿no? Y una sociedad distópica se puede caracterizar pues porque la información está manipulada o porque haya que resida en el Estado los cuidados masivos hacia el resto de la población para minimizar un poco la capacidad intelectual que puede tener el pueblo y luego sobre todo una represión política y social, ¿no? Que todo esto puede estar relacionado pues, con estos libros que he puesto ahí abajo, ¿no? de George Orwell, de Aldous Huxley y de Ray Bradbury, ¿no? Pues bueno, ahí estaría un poco la clave de lo que estoy planteando yo hoy ahora, ¿no? Si cogemos un poco de ejemplo el libro de Aldous Huxley, en aquella sociedad había unas tecnologías reproductivas muy desarrolladas, ¿no? Y había una medicina muy avanzada, pero había muchas dependencias y estaban sobre todo por la utilización de drogas desde los elementos del Estado, ¿no? Y al final el objetivo fundamental que era control social, controlar a la sociedad de una forma o de otra, ¿no? Dándole cuidados excesivos, pero para minimizar la capacidad crítica que tiene la sociedad, ¿no? Y eso al final lo que hace es, bueno, pues intentaron desaparecer la guerra, la pobreza, pero la paradoja es lo que he intentado plasmar aquí, ¿no? Que todo lo que suponga familia, relaciones sociales, diversidad cultural, arte, ciencia, avances científicos, literatura, religión, filosofía, pensamiento, al final todo eso, pues bueno, el objetivo es acabar con todo eso para estar todos alienados, ¿no? Un poco en el descontrol, ¿no? Entonces, claro, ¿será distopía lo que estamos viviendo ahora, lo que queremos vivir ahora? Esto lo saqué de un anuncio del ministerio. Está pues, una chica con dos caras, ¿no? La parte más distópica, la parte de la izquierda quizás, y la parte de la derecha, ¿no? Entonces intentaba desmontar el uso de las distopías o del catastrofismo para decir lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay una alternativa a todo lo que se nos plantea como catastrofista, ¿no? Que nada está escrito, todo depende de nosotros, está en nuestra mano, gure esku dago, ¿vale?
Entonces, que somos capaces de imaginar y podemos hacer cualquier cosa que queramos hacer, ¿no? Y todo esto al final, pues bueno, es curioso, pero ahí en el circulito he puesto la Agenda 2030, el simbolito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también, ¿no? Y eso es precisamente lo que se plasma en esta diapositiva, ¿no? Desde la Agenda 2030 se intenta poner fin a la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, acabar con las desigualdades, mejorar la vida submarina, que siempre lo utilizamos en nuestros proyectos. Ahora, en todos los proyectos de investigación tenemos que meter siempre qué objetivo de desarrollo sostenible estamos intentando cumplir, ¿no? Pero es curioso que ¿quién pone en punto de mira a la Agenda 2030? ¿Por qué se pone? ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que el objetivo de acabar con la pobreza o buscar la igualdad es malo? ¿O tiene algún problema que nos van a contaminar o vamos a... No sé, ¿por qué quieren acabar con la Agenda 2030? Porque ahora está de moda. Desde los ambientes un poco conspiranoicos, digamos, es uno de los objetivos fundamentales que tienen, ¿no? Que a mí me parece paradójico, por de ser un poco suave, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hacen unas campañas muy fuertes. Todos aquellos que están en contra o están buscando una sociedad distópica quizás pretenden alterar, ¿no? Y al final lo que están haciendo es hacer campañas muy agresivas de publicidad en las redes sociales, ¿no? Y en la agenda hay una página falsa de la Agenda 2030 que el otro día estuve mirando y tiene más de 250.000 seguidores. Me quiero creer que todos esos seguidores no están ahí porque quieran seguir las consignas de esa página, sino porque quieren, como yo, curiosear y ver lo que hace, voy a decir el enemigo, pero no lo debo decir, ¿no? Entonces, ¿estamos frente a un ambiente apocalíptico en este momento? Pues bueno, eso es un poco una frase que saqué de un libro que me dejó Beñat, que está por ahí, de Apocalypse Never, de Michael Schellenberger, y está traspuesto directamente, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay un montón de intereses comerciales, y hay unos intereses comerciales y financieros muy potentes para conseguir que haya una desestabilización en la sociedad, ¿no? Entonces siempre hay ahora un debate, sobre todo el cambio climático también está en el punto de mira. Todo el mundo, mucha gente puede opinar. Ayer me corté el pelo, no era para venir a la charla de hoy, pero mi peluquero empezó a hablarme también del cambio climático, ¿no? Y él no sabe que yo soy biólogo ni que sabe que trabajo, que tengo cierta relación con estos temas, ¿no? ¿Hay que entrar en el debate? Pues entré en el debate, casi me lleva una oreja, pero bueno, no fue para tanto, pero bueno, hay que intentar, pues eso, pues hay una polarización interesada en la sociedad, ¿no? Para intentar, pues eso, convencernos de que pretenden distorsionar el sentido de la ciencia, ¿no? Estamos ante una pseudociencia. Ahí os lo dejo, luego ya me contaréis o lo que fuera, ¿vale? Pues hay noticias falsas, adulteradas, intencionadas, cada vez hay más. Lo que tenemos que intentar como investigadores o investigadoras, pues intentar conseguir que la gente sea crítica con lo que se transmite o se quiere transmitir, ¿no? No tenemos que ser manipulables o no nos tenemos que sentir manipulados, ¿no? Pero sin embargo, ¿estamos inmunizados como sociedad frente a las mentiras que se nos plantean delante? Por ejemplo, hay gente o páginas web que dicen la ciencia ha comprobado que hay existencia de capacidades telepáticas. La resonancia mórfica, que tampoco sé lo que es, he buscado una página, he intentado entenderlo y no lo he conseguido entender. Si alguno luego me lo explica, que me lo diga. Yo no he podido hacerlo. Se ha demostrado que las emociones negativas producen cáncer. Se ha demostrado que los arqueólogos han registrado el encuentro entre antiguas civilizaciones y seres extraterrestres. Y es una noticia que fue de no hace mucho. Fue de hace unos meses. Cuando estaba preparando la charla para la Diputación, encontraron aliens momificados, que para mí eran muñecos de escayola, básicamente, ¿no? No lo puedo decir porque tampoco hay que ser empírico y no lo probamos, pero me parece flipante, ¿no? Ese tipo de descubrimientos, o dar pábulo a esos descubrimientos sin tener rigor. De nuevo, creo que es la primera vez que menciono rigor, lo mencionaré más veces. La respuesta es una encuesta que se hizo en un artículo de Conversation, está ahí la referencia. Entonces casi todas las respuestas frente a la telepatía, la resonancia mórfica, cualquier cosa que lo que sea, emociones, arqueología alienígena, anatomía holística, la mayor parte de las respuestas que se encontraban en esas encuestas eran agnosticismo. La gente le da igual, a la gente le da igual. Incluso, bueno, hay mucha gente que se cree la telepatía, o que se cree el 46%, bueno, perdón, eso es al revés, el 23% cree en la arqueología alienígena. Aquí, según cuántos estamos aquí, 80, pues igual puede haber aquí 20 personas que se crean eso, no creo, ¿no? No hay ninguno que se lo crea. No me respondáis. Hay uno atrás que dice que sí.
¿Vale? Entonces, claro, la ciencia, ¿qué papel juega en todo esto, no? Entiende la gente que nosotros también discutimos todo y la ciencia no es infalible. Quizás la ciencia como ente holístico igual sí, la ciencia que hago yo puede cambiar mañana, depende de los medios que pueda tener, de los equipamientos que podamos tener, de la resolución que puede tener un microscopio con el cual miro. Eso, y no quiere decir que yo haya mentido anteriormente, sino para las condiciones que yo tenía anteriormente, lo que yo he publicado es correcto, aunque también lo es correcto cuando avanzamos en la ciencia. La ciencia siempre avanza. Relacionado, pues eso históricamente ha ocurrido, desde la invención de Leeuwenhoek, que utilizó el microscopio que iluminaba con una candela, hasta el microscopio electrónico. O el environmental DNA que utilizamos ahora para ver la biodiversidad de los océanos, sin ver ni un bicho, simplemente cogiendo una muestra de agua y viendo lo que hay, el DNA que hay allí, ¿no? Pero claro, todas las respuestas que os he puesto en la encuesta anterior intentaron hacer una correlación con los estudios universitarios de la gente que respondía. Y no hay ninguna relación. Quiero decir que pensaba igual una persona que tenía estudios y otra persona que no tenía estudios. Entonces eso a mí, como profesor universitario, me parece preocupante. Me parece preocupante. Y eso quiere decir que la formación universitaria transmite comprensión de la naturaleza de la ciencia. Pues igual estamos fallando en algún sentido. Igual no estamos transmitiendo rigor en algunos de los casos. No, igual no. Claro, porque al final se apoyan o rechazan de igual modo las ideas pseudocientíficas, independientemente del origen o de la formación de la persona, ¿no? Entonces, ¿ante qué estamos, no? Pues creencias, escepticismo, negacionismo, populismo, todos los ismos que se nos puedan llegar a ocurrir, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Difundir información errónea y en muchos casos puede ser tóxica, no tóxico como lo que estudio yo, sino también esto puede ser muy dañino, esa toxicidad, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo, para mí es un ejemplo muy tonto, pero hay mucha gente que todavía se lo cree. Los chemtrails yo los descubrí hace poco, porque no, o sea, tengo un amigo que es mi fuente de inspiración, entonces siempre que me viene de vez en cuando me viene con un tema nuevo, ¿no? Y este amigo mío me vino nos están fumigando, ¿cómo era? Pues está puesto por ahí, os hemos fumigado. Hemos sido fumigados, ¿no? Hemos sido fumigados. Pero claro, ¿qué hay detrás de todo eso? Pues una teoría conspiranoica fundamentalmente, ¿no? Que al final, pues cada vez hay más estelas en el espacio, en la atmósfera, perdón. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más aviones. ¿Y pues, qué es lo que ocurre? Eso, bueno, ocurrió en su momento, aquí sí nos fumigaron, ¿eh? Con el DDT, que bueno, que ahora hoy está prohibidísimo en muchos sitios del mundo, sí que utilizaban ahí el DDT para fumigar como ese avión biplano que está ahí, ¿no? Y como en la playa, una playa de, creo que era Long Beach, en Estados Unidos, utilizaban para fumigar a la gente. El objetivo en ese momento era, bueno, era intentar acabar con las pestes pues para aumentar la cosecha, ¿no? Y acabar con el hambre en el mundo. Lo que no se dieron cuenta es que acababan con la gente, ¿no? Pues como muchos de los agentes químicos que se utilizan hoy en día, incluso sin estar demasiado testados en el laboratorio, ¿no? Pero al final las estelas se generan, no voy a entrar a explicar la gráfica, pero bueno, al final todo depende fundamentalmente de la humedad relativa que puede haber en la atmósfera. Cuando hay una humedad relativa que pasa del 100%, pasa un avión, entonces un avión que es un calor húmedo, genera un calor y es húmedo, frente a un aire muy frío y muy húmedo, se genera una estela, que luego desaparece cuando se recuperen las condiciones de humedad relativa. Lo que puede permanecer en el tiempo mucho tiempo, en el espacio mucho tiempo, y es lo que a la gente le llama la atención, ¿no? Pero bueno, eso lo podéis consultar también en internet, ahí os he puesto algunas de las referencias y cuándo saqué la referencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pandemia COVID también, ¿no? Ahí fue, para mí ha sido el paradigma un poco del intento de conseguir que estábamos ante una sociedad distópica, ¿no? Ante una serie de pronósticos. ¿Se han cumplido? Yo creo que no. Esos pronósticos distópicos que íbamos a acabar todos, y bueno, pues que la trama era los gobiernos totalitarios que querían acabar con nosotros, nos querían sojuzgar, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, humildemente, pienso que no. Pero, sin embargo, me pareció interesante porque empezaron a manipular ideas científicas o pseudocientíficas, ¿no? Y nos tocaron un poco la fibra a los científicos, ¿no? Sobre todo porque utilizaron al padre de la PCR, ¿no? A Kary Mullis, que era, bueno, luego fue un personaje, ¿eh? Con el tiempo fue un personaje. Ese fue el premio Nobel de Química en el año 93 y fue el que puso de
el que dio el impulso necesario utilizando una enzima, la polimerasa, de una zona en la que había mucho calor, que era el desierto de Texas o por ahí, y entonces consiguió hacer unas reacciones en cadena para poder hacer las duplicaciones del DNA y conseguir al final tener la posibilidad de aumentar y amplificar las señales de DNA que podemos encontrar en cualquier sitio, ¿no? Y eso es lo que se ha utilizado para la detección del virus de la pandemia del COVID, ¿no? Pero claro, utilizaron a este hombre, bueno, pues si es que este hombre murió en el año 2019 y estaban diciendo que este hombre estaba en contra, que no se creía incluso lo que él mismo había descubierto, que era la capacidad que tenía de aumentar y amplificar la señal del DNA, ¿no? Pero al final, claro, este sí era un personaje porque encima este hombre no creía, por ejemplo, que el virus VIH fuera el que generaba el SIDA, o sea, era un negacionista en ese sentido, no negacionista de la PCR, ¿no? Y que tampoco creía en el cambio climático. Precisamente utilizaron eso, tergiversaron un poco sus palabras. Un discípulo suyo que se llama John Lauritsen, que decía una cosa que para mí es un oxímoron. Ya vale, el PCR es capaz de detectar secuencias parciales, pero no la secuencia total de un organismo. Y eso es incierto total, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿vale? Pero bueno, al final lo que consiguen es intentar utilizar la ciencia de modo parcial para hacer creer, bueno, que estamos ante una sociedad distópica o conspiranoica, ¿no? Faltando ¿qué es la palabra que os he dicho al principio? Rigor, ¿vale? No estamos libres de culpa, y esto yo tengo que reconocer, esta parte de la charla a mí como biólogo me avergüenza, y yo soy un colaborador convencido desde que acabé la carrera del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, ayudando a que la gente crea que somos buenos investigadores, que tenemos nuestro perfil de trabajador, de empresarias profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en 6 de agosto, cuando estaba de vacaciones, en el año 2020, fue el decano del Colegio Oficial de Biólogos, digo su nombre sin ningún problema, porque él lo publicó. O sea, él tiene que asumir lo que dijo, ¿no? Y dijo una serie de peroratas de un artículo de 50 páginas, en el cual, bueno, pues era firmado como miembro del Colegio de Biólogos, que no debería haberlo hecho, no tuvo rigor, y un miembro de un colectivo que se llama Biólogos y Médicos por la Verdad. Y dijo las siguientes perlas, ¿no? Que los asintomáticos no contaminan, que las PCR arrojan al menos un 50% de falsos positivos, que las PCR no sirven para el diagnóstico. Lo que decían que había dicho Mullich, lo que decía John Lauritsen, era esto, lo mismo, estaba basado en lo mismo. El encierro prolongado aumenta la mortalidad. No se ha secuenciado correctamente el virus. Vamos, todo el mundo mundial trabajando de forma conjunta, que fue uno de los hitos, yo creo, de la pandemia, y se van a confundir una persona que no tiene, bueno, sí era microbiólogo, pero no creo que trabajaba de microbiólogo, trabajaba en el consorcio de aguas. Las mascarillas provocan hipoxia. Bueno, que pregunten a los sanitarios. Menor mortalidad con menos vacunas. Y he puesto ahí n factorial porque dijo una cantidad de frases también que no las voy a poner aquí porque si no se aburriría, ¿no? Entonces todo eso es mentira. Todo eso es mentira. O sea que también tenemos dentro de nuestro colectivo gente que no tiene rigor. Gente que no tiene rigor. Ahí está. No se me olvida ponerlo ahí, rigor científico nunca, ¿vale? He echado un trago de agua. ¿Me vais siguiendo? Sí. Bueno, las preguntas dejamos para el final, pero si alguno tiene alguna cosa o tal, que me diga, ¿eh? Yo no estoy dando una clase de la uni. Estoy entre amigos, creo. Vale, seguimos. Otro punto que está muy de boga hoy en nosotros, ¿no? en esta sociedad, ¿no? El veganismo, ¿no? He puesto, ¿el veganismo es sostenible? Bueno, yo no voy a decir ni que sí ni que no. Yo os voy a dar lo que he encontrado, o lo que yo creo que se puede transmitir, ¿no? Saqué una foto de internet también, de un plato, de una página que anunciaba rollos veganos y así, ¿no? Y empecé a contar y digo, joder, 12 componentes diferentes en el mismo plato. Oh, qué guay, ¿no? Un bodegón muy bonito, mucho color, etcétera, etcétera, ¿no? Pero empiezas a mirar los productos que hay ahí, igual no es en este caso, pero en otros, la época en la que no coincide. Quiero decir, la secuencia biológica de diferentes frutas, verduras, vegetales, etcétera, ya le estamos alterando. Estamos consiguiendo que tengamos continuamente tomate, estamos consiguiendo que tengamos continuamente naranja. ¿Qué estamos haciendo? Al final no estamos siendo ecológicos, entre comillas, porque al final lo que hacemos es conseguir para que en una misma época tengamos
vegetales que normalmente aparecen en otras épocas diferentes, estamos transportándolos de donde crece en su momento. O lo traen de cualquier sitio, con lo cual estamos metiendo combustibles fósiles, estamos quemando más combustibles fósiles, estamos dejando la huella de carbono, ¿vale? Intentamos también que esos cultivos sean lo suficientemente rentables para poder conseguir transportarlos a todos los sitios, con lo cual tenemos que meter pesticidas para acabar con las posibles pestes, que son los limacos, caracoles, etcétera, etcétera, que pueden estar afectando a las cosechas, con lo cual estamos metiendo pesticidas y al final lo que hacen los pesticidas, y ahí sí que hemos trabajado también nosotros con ello, son los daños colaterales, lo que se llaman los non-target organisms. Yo no quiero que haya que tener un montón de maíz o un montón de avena, pero al final voy a acabar con los limacos y con los polinizadores, por ejemplo. Hoy en día todo el mundo habla de los polinizadores. Los polinizadores son fundamentales para mantener la biodiversidad biológica. ¿Quiénes son los polinizadores? Pues las abejitas y todos los que van por ahí dando vueltas de flor en flor. Y los pesticidas precisamente están acabando con los polinizadores. ¿Vale? Al final estamos consiguiendo también que hagamos un monocultivos. Nos incluimos como sociedad. Me incluyo como sociedad. Estamos haciendo monocultivos para conseguir precisamente lo que he dicho al principio, que tengamos disponibilidad absoluta de ciertos comestibles en cualquier época del año, ¿vale? Y al final estamos consiguiendo precisamente una dependencia de las multinacionales. Una dependencia de las multinacionales, no solo de las multinacionales del transporte o de la distribución, sino multinacionales relacionadas con los pesticidas, por ejemplo, o con los transgénicos, por ejemplo, ¿vale? Y al final, pues, bueno, las imposiciones nunca son buenas, ¿no? Y está comprobado con datos que la agricultura es la que es capaz de producir el 25% de las emisiones de CO2 en el mundo, ¿vale? No se da, bueno, esto justo lo encontré antes de ayer, creo que fue, ¿no? Y se han encontrado en un trabajo que hicieron en Nature, creo que fue, sí, no, en The Conversation, 300 colonias de abejorros con restos de pesticidas. Allá donde han ido a buscar abejorros, en una zona concreta, han encontrado prácticamente en todos los nidos de abejorros diferentes tipos de pesticidas, algunos no prescribibles, quiero decir, que no son, entre comillas, legales, ¿vale? Otro punto. Luego, yo os estoy dando píldoras, para cuando luego discutéis con algún conocido o conocida, que tengáis argumentos, ¿vale? Que argumentos y que tengáis rigor. El metano. ¿El metano es causante del cambio climático? Pues sí, claro que sí. No sé, lo puse para el anuncio de la charla también, los pedos de las vacas. Pues no, el problema no es que aumente. Bueno, aquí en este gráfico lo que he encontrado es que la cabaña de ganado bovino mundial está disminuyendo y sin embargo las emisiones de CO2 están aumentando, con lo cual si hacemos una correlación no va a haber una muy buena significancia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y al final, claro, los pedos no son los responsables, porque si cualquiera que sepa un poco de fisiología de vacas o de rumiantes sabe que precisamente lo que se emana son los eructos, las corroscadas, ¿no? Y lo que puede estar en las heces, no son los pedos de las vacas. Todo el mundo habla de los pedos de las vacas. Incluso, seguro que habéis visto algunos artilugios que les ponen a la vaca encima con un depósito, con un tubo que les meten por el ano para conseguir aprovechar el metano y hacerlo como energía. Hombre, por favor, no seamos un poco rigurosos, ¿vale? He hecho unos cálculos de, bueno, pues un poco lo que puede suponer los números, ¿no? Entonces, una vaca está estipulado, no sé si yo creo que es cierto, creo que era, no sé, una página institucional creo que era, 200 gramos de metano por día, lo que supone en equivalentes de CO2 son unos 5 kilos más o menos, más o menos. Si cogemos todas las vacas que hay en el mundo, que según varias fuentes que he intentado recopilar, son 1.500 millones de vacas. 1.500 millones de vacas. Me han parecido pocas, pero lo que ponía en una página web. Al final tenemos 100 millones de toneladas métricas de metano, que pueden ser en equivalentes 2.500 millones de toneladas métricas de CO2. Más luego todo lo que se genera con el transporte del material, de las chuletas, de lo que fuera. Al final está estipulado que de las vacas son capaces de producir en equivalentes de CO2 5.000 millones de toneladas métricas. 5.000 millones. Claro, según las proyecciones del IPCC, que es el panel internacional de expertos contra el cambio climático, los combustibles fósiles son responsables de 50.000 millones de toneladas. Estamos hablando que la ganadería, en este caso,
aporta el 10% de las emisiones de CO2. Si descontamos lo que se puede producir con los piensos que se les da a las vacas, nos quedaría la mitad. De tal forma que al final los no pedos de las vacas producen el 5% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. No digo que sea bueno o que sea malo, es lo que yo creo que es, ¿vale? Y la agricultura, sin embargo, como os podéis haber puesto en la diapositiva anterior, es cerca del 25%. Quiero decir, la respuesta, si el veganismo o la agricultura intensiva es sostenible, la tenéis vosotros y vosotras, ¿vale? De nuevo, ¿vale? Que resulta que el CO2 no es problema. Mi peluquero me decía ayer, sin saber que yo era biólogo, como os he dicho antes, esos son ciclos. Es lo que pone en la red. Son ciclos, ya, pero esos ciclos, la velocidad de esos ciclos se está aumentando. La frecuencia cada vez es más pequeña. La presencia de esos ciclos es cada vez más cercana de unos de otros, ¿no? Y entonces, claro, al final la permanencia del CO2 en la atmósfera es mucho más alta que la del metano. Pero, sin embargo, al metano se le atribuye 1/3 del efecto invernadero, ¿no? También os he puesto ahí, ¿no? El metano es un poderoso productor de altas temperaturas. En 20 años es 83 veces más potente que el CO2. Sin embargo, su permanencia es corta, desaparece muy rápido de la atmósfera. Si acabaríamos con las emisiones de metano, dentro de poco tiempo no habría efecto. Sin embargo, el CO2 permanece mucho más en el tiempo, permanece muchísimo más en el tiempo. Y es lo que luego, por ejemplo, no se degrada, tiene que ser absorbido por diferentes sumideros, que son terrestres o marinos en este caso. Y eso produce lo que, luego os comentaré alguna cosa, produce acidificación del medio. Que eso puede producir diferentes efectos biológicos en la fauna marina, ¿no? Luego hablamos un poco de la acidificación, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo real? Pues que los datos, una teoría conspiranoica es que los datos se cocinan, que estamos diciendo falsedades, por ejemplo, ¿vale? Y ir en contra también, como antes se iba en contra de la Agenda 2030, ahora se va en contra del IPCC, del grupo de expertos. Son miles de expertos que están trabajando, ¿no? Ahí intentar socavar la legitimidad y el prestigio de la investigación científica. Están minusvalorando la aportación científica frente a una serie de proyecciones que lo que nos están haciendo precisamente es que cambiemos nuestra forma de actuar. Plantean diferentes escenarios y no parece que queramos aceptar realmente que algo puede ocurrir. He dicho que puede ocurrir, no que vaya a ocurrir, ¿vale? ¿Hay evidencias? Por supuesto que hay evidencias. Hay evidencias, registros geológicos en el hielo hay de entre 800.000 y 1 millón de años. Podéis entrar en la página esa de scar.org y verlo. Y registros geológicos de 60 millones de años, donde se puede ver la evolución de los niveles de CO2 en la atmósfera. Se puede ver perfectamente. Y luego, al final, lo que ocurre fundamentalmente son tendencias. Las tendencias las estamos viendo. En la figura de abajo es lo que nos dice el IPCC, ¿no? Las diferentes proyecciones que ya sabéis vosotros y vosotras, ¿no? Dependiendo de qué escenario nos encontremos, mayor o menor utilización de combustibles fósiles, lo que nos puede esperar de aumento de temperatura, por ejemplo. Lo que también está que es más evidente son las olas de calor. Las olas de calor. Las olas de calor son fenómenos en los cuales hay un aumento, hay unas anomalías térmicas por encima de un percentil del 90% durante 5 días. Cada vez hay más. Todos lo estamos viendo. Bueno, podemos tener la intuición o la percepción de que es así, pero realmente hay datos que confirman que ocurre eso. Y todo eso, por supuesto, que afecta muchísimo a la actividad biológica de las diferentes especies. Se está produciendo un cambio de comportamiento. Se está produciendo, y bueno, Javi también, que está aquí, que es de ASTI, también sabe, por ejemplo, que ellos están trabajando con fisheries, con pesquerías, y saben precisamente que hay cambios de comportamiento de predadores y de presas. Y está ocurriendo que hay especies que se están moviendo. En la uni trabajan con nosotros algólogos que han demostrado perfectamente que hay un aumento de la tropicalización del Cantábrico. Ayer estuve justo el jueves, vino a dar clase un chico que es de Santuchu, pero que trabaja en Blanes, en el CSIC en Cataluña, Miquel Becerro, y las últimas investigaciones fueron precisamente esa, que se está produciendo una tropicalización del Cantábrico. Están entrando especies de algas de otras latitudes porque son más exitosas. Hay una pequeña esperanza de que haya unas zonas que son unas zonas refugio, y en esas zonas refugio todavía están algunas de las algas autóctonas que pueden, bueno, pues ser un poco de eso, de reservorio, ¿no? de la biodiversidad anterior a los cambios climáticos, ¿no?
Pero bueno, puede ocurrir diferentes cambios de comportamiento en el esto, ¿no? Por ejemplo, eso se ha visto, ¿no? Hubo un cambio en relación al niño y a la niña en los años desde el año 2013 al 2017 y hubo un declive de diferentes pesquerías, ¿no? De salmón, de sardina, de atún, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo porque había cambios de temperatura y hacían que el alimento que tienen estas especies se moviera a otras zonas diferentes donde no había antes ocurrido, ¿vale? Y esto es lo que se produce, una comparación de si además de la temperatura metemos CO2 como sumidero en el mar, ¿no? Que es lo que os decía antes. En la mitad izquierda es un poco el ciclo que tiene el CO2 cuando hay el pH del agua del mar es relativamente neutro, como es normalmente, ¿no? 8 y pico, puede ser, ¿no? Entonces el CO2 se disocia en diferentes formas químicas, de tal forma que al final quedan los iones carbonato, que son los realmente esenciales para la vida de multitud de organismos, sobre todo aquellos que tienen concha, ¿no? Entonces hay un ciclo, entonces hay un aumento de la disponibilidad de carbonato y al final se crea concha y bueno, pues están los corales, los mejillones, las ostras, etcétera, etcétera. Sin embargo, si bajamos un poquitín el pH, lo que ocurre es que ese equilibrio que hay entre las diferentes formas de carbono se rompa y entonces que haya menos iones carbonato libres. Si hay menos carbonato, los mejillones y los pobres no pueden hacer concha o hacen menos concha, son más pequeños. Un efecto que se está produciendo es que los mejillones, ostras, caracoles, corales, etcétera, etcétera, están perdiendo tamaño. Están perdiendo tamaño porque no tienen disponibilidad de calcio, debido fundamentalmente a la presencia de la acidificación del medio. Puede aumentar la presión de la sangre de los peces, se llama hipercapnia, reduce el tamaño. Las mudas es cuando el exoesqueleto que tienen los crustáceos, ¿no? Entonces hay un momento en el cual para crecer tiene que desprenderse de la concha o del caparazón, de la cáscara, ¿no? Para poder crecer. Entonces eso tiene un mecanismo muy rápido, porque si no quedan desnudos frente a los posibles predadores y pueden desaparecer. ¿Qué ocurre cuando hay menos carbono, menos carbonato? Al final lo que ocurre es que no tienen tanta disponibilidad y pueden estar mucho tiempo desnudos y son muy vulnerables a la captura, a la presa, ¿vale? Entonces pueden desaparecer, ¿vale? Y luego además hay problemas de contaminación. La contaminación se amplifica con la bajada de pH, muchísimo más, con lo cual los efectos biológicos del cambio climático, o sea, del aumento de temperatura, pueden estar relacionados con la presencia de CO2, la acidificación del medio y aumentar muchísimo más los efectos tóxicos de que pueden producir los contaminantes. Esto es rigor, ¿vale? El nivel del mar continúa subiendo desde hace un montón de tiempo. ¿Es catastrófico? Todavía no. Hay en la página web, no sé si funcionará, supongo que sí, es una simulación que han hecho ahí va, me he ido para allá. Una página, si consigo. Que dependiendo de las condiciones que pueda haber en el medio, puede ocurrir que al final las zonas vulnerables, por ejemplo en Estados Unidos, aumenten. A ver si consigo. Grande. Si conseguimos jugar un poquito con la vulnerabilidad o con la subida del nivel del mar, ya vais viendo que la vulnerabilidad de las diferentes zonas costeras puede cambiar y aumenta, porque son zonas absolutamente inundables. No. Ah, perdón. Pero a ver, ¿cómo hago eso? Yo estoy viéndolo perfectamente. No, estamos oyendo. Ya. ¿Cómo puedo sacar eso? Porque si no, no lo saco. Vale, tranquilo, déjalo. Pero bueno, os quería enseñar una simulación que había en las costas de Estados Unidos, la costa sur. Entonces, en relación, tú puedes jugar con una escala. En la página está puesta ahí, o sea que si alguno tiene curiosidad lo puede ver en casa, ¿eh? Vas subiendo un poco la vulnerabilidad y vas viendo cómo las zonas se van aumentando mucho la inundabilidad y para ver un poco el riesgo, ¿no? Y eso que están utilizando muchos gobiernos sobre todo para intentar establecer medidas de mitigación en las zonas costeras también.
ver aquellas zonas que son vulnerables e intentar buscar soluciones basadas en la naturaleza para poder minimizar el efecto de la subida de los niveles del océano. También mi amigo, cuando alguna vez vamos a tomar unos potes el domingo a la mañana, me dijo un día, al chacolí le echó un hielo. Y estuvo un rato viendo cómo se deshelaba el hielo y no caía. Dice, ¿no ves? No hay problema. Aunque el hielo se deshiele, no aumenta el nivel del mar. Y es verdad, el chacolí, al deshelarse, no se desparramaba del vaso. ¡Qué astuto! ¿No? Pero sin embargo, claro, ¿y la densidad qué? Vale, eso puede funcionar cuando tienes un vaso de agua o de chacolí o de lo que quieras, o de verdejo, que es lo que debía él, ¿vale? Pero si estamos en el medio marino, al final hay un problema de densidad, porque el hielo flota y ocupa más espacio que el agua. El hielo flota y ocupa muchísimo más espacio. Cuando tienes un vaso de agua y le echas un hielo, según Arquímedes, se desplaza el mismo volumen que la pieza que has metido. Si son 10 gramos, pues al final son 10 centímetros cúbicos, poco más o menos, porque está prácticamente sumergido en el vaso de vino o en el vaso de agua. En el caso del agua marina, flota un poco más, con lo cual no desplaza el mismo volumen, pero cuando se derrite sí, con lo cual estamos añadiendo casi un 3%, un 2,6% más de volumen de agua cuando produce el deshielo en una zona que sea agua marina, agua salada, ¿vale? Hay que creer en la ciencia, no en las conversaciones de hogar, ¿no? También es diferente si es el polo norte o es el polo sur, ¿vale? Eso fue una conversación que tuve también con Beñat y con Santi después de la última charla, que yo no la había metido en la última charla. Claro, el polo norte es una masa de hielo y el polo sur es una masa de tierra cubierta de hielo, con lo cual los procesos de deshielo son muy diferentes uno de otro. El deshielo no afecta solo la subida del nivel del mar, sino cambia la salinidad del agua, ¿vale? Y el hielo polar no contiene esos niveles, ¿vale? Tampoco voy a entrar, pero bueno, ahí se ve un poco la figura con el tiempo, desde el año 79 hasta el año 2100, cómo ha ido la disminución de la capa de la masa helada en el polo norte, ¿no? Otro ejemplo. Y en el caso tampoco va a ser todo negativo. Yo soy optimista patológico por naturaleza. Entonces, bueno, sin embargo, la capa de ozono, lo que ha ocurrido con la capa de ozono es un ejemplo para el optimismo. Todo el mundo hablamos a partir del año 70, del agujero de ozono. Yo me acuerdo cuando era universidad, o antes estaba todavía en el colegio, hablábamos del agujero de ozono y era todo muy catastrofista, muy distópico todo, ¿no? Y bueno, pues hace unos años tuve la suerte en la uni de conocer a Mario Molina, uno de los premios Nobel que descubrió precisamente el agujero de ozono y buscó. Él y otros dos más buscaron la correlación entre qué es lo que producía ese descenso de la capa, o esa disminución de la capa de ozono, que es nuestro protector natural, ¿no? Frente a radiaciones de solares, etcétera, ¿no? Y era fundamentalmente los clorofluorocarbonados, que gracias a eso se prohibieron, bueno, primero en Suecia, en el norte, y luego a partir de ese momento se prohibieron en el resto de Europa en el año 89. ¿Y qué se está viendo? Pues bueno, justo en esa figura de antes es prácticamente ocupaba toda la Antártida. ¿Veis? ¿Lo veis ahí? Un poco más azulito, justo todo. Eso es el punto máximo de capa de agujero de ozono que ocurrió, creo que fue en el año 2000, una cosa así. Imagen del mayor agujero de la capa de ozono de la Antártida, registrado en septiembre del año 2000. Esas son imágenes de la NASA, ¿vale? Y sin embargo, atendiendo a la Organización Meteorológica Mundial, la capa de ozono está recuperando y si encima se recupera tanto la capa de ozono, puede ayudar a minimizar los efectos de subida de temperatura hasta casi en 0,5 grados centígrados, con lo cual es importante también mantener todo eso, ¿no? Vale, más. También no me quiero meter tampoco con los periodistas, perdón, pero bueno, también la ciencia y la comunicación son claves. Necesitamos de que haya periodistas implicados, pero también tenemos que conseguir que los científicos no seamos activistas, porque podemos perder objetividad. ¿No? Eso, algún estudio de Nature Ecology and Evolution decían eso, que había evidencias de que había gente que perdía la perspectiva cuando el tema el cual estaba investigando era el tema de su militancia naturalista, ¿no? Entonces con eso hay que tener también cuidado y también hay que ser riguroso. No solamente hay que decir a los demás, sino a nosotros mismos. Hay que mirarse al ombligo un poco, ¿no?
Ah, sí. También eso. Hace poco eso también ocurrió el año pasado, justo un poco antes de la charla que di en Diputación. Es cierto que se dio la noticia de que realmente pasaba un asteroide potencialmente peligroso cerca de la Tierra. Cerca. Cerca. Si pasó a 2,3 millones de kilómetros, quiere decir que es la distancia entre la Luna y la Tierra 6 veces. Quiere decir que está bien informar, pero hay que informar de forma correcta, hay que ser riguroso, ¿vale? Yo agradezco ese tipo de comentarios, pero bueno, no hay que producir tampoco miedo en la población, ¿vale? Eso es otro misterio que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿no? No me quiero meter con nadie, ni con los políticos menos, pero la ciencia y la comunicación es clave. La ciencia, la divulgación, el trabajo, etcétera, ¿no? Y los políticos no respondáis. Pero eso es también otro misterio que ocurrió, ¿no? Ya todo el mundo habéis oído en prensa el tema de los pellets, ¿no? Que ocurrió en Galicia, el accidente de los pellets. Y se montó un Cristo terrible. Se llamó a la mesa de emergencia ambiental de Euskadi, en Galicia también. Bueno, al final se mezcló el rollo político con el rollo ambiental. Y ahora no hay nada. Yo estuve como 10 días respondiendo a la prensa, a la radio. Ahí estoy recogiendo pellets que había en la playa de Plencio, debajo del pie. Pero esos pellets ha habido toda la vida. Yo recuerdo desde chiqui que iba a la playa, había esos pellets, esas bolitas de plástico las ha habido siempre, básicamente, ¿no? ¿Quién se ha llevado los pellets? Porque ahora no hay. Igual es un expediente X, Alfonso. Vale, y bueno, estoy acabando, ya nos va a meter más el rollo, pero bueno, lo que tenemos que intentar es... Este es un ejemplo, ¿no? Que se me ocurrió también el otro día, ¿no? Pues la vacuna antigripal que hace Osakidetza o que aporta Osakidetza es fundamental y está muy bien vista por toda la población. Ayuda, ¿no? A la gente más vulnerable, a los mayores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué no tuvimos la misma perspectiva, la misma percepción cuando tuvimos que vacunarnos con el COVID, ¿no? Lo que tenemos que intentar es, y acabo, es intentar conseguir una sociedad más incrédula, una sociedad que plantee, que sea menos proclive a aceptar la información y las prácticas perjudiciales, que intente ser crítica, para que tomar las decisiones más adecuadas sobre su salud, sobre el medio ambiente, sobre otras cuestiones importantes que nos va la vida en ello, quiero decir, ¿no? Por lo tanto, mi consejo, el mensaje de llevar es, bueno, pues intentar entre todos y todas ser proactivos, detectar las mentiras pseudocientíficas que nos acechan, hacer seguimiento de cómo va. Nosotros hacemos seguimiento de la contaminación, muestreando mejillones cada X tiempo, o en la playa, etcétera, en nuestra costa, ¿no? Pues seguimiento de eso. Intentar, con todos los medios, obstaculizar la diseminación de esas noticias o de esas mentiras pseudocientíficas, basándonos siempre en lo que está puesto en rojo y en todas las diapositivas, en el rigor científico. Y creo que no tengo nada más que decir. Bueno, Manu, muy bien, ¿no? Yo estoy a gusto, pero podría haber estado más tiempo. A mí me ha parecido una charla emocionalmente equilibrada, ¿no? Porque vamos a ver, el desasosiego que me causaba lo del rigor, que de repente empezaba a pensar en mortis, rigor mortis continuamente. Es médico. Lo has compensado con lo del chuletón, que vamos, que ya no voy a tener tanta sensación de cometer un pecado capital, ¿no? Bueno, ahora es vuestro turno, ¿no? Tus escuchantes que te pregunten todo lo que quieran. Iñaco, ya lo esperaba. Yo tengo dos. Una es casi una observación, la otra es una pregunta. La observación se refiere, una cosa que coincido completamente contigo, es el problema del científico o la científica activista, ¿no? A mí me parece un peligro gravísimo. Me parece que es uno de los problemas en este momento que tenemos más graves. Y es una fuente de descrédito para la ciencia, así de claro. Y por eso te pregunto, ¿qué te parece el movimiento Science Rebellion? No conozco mucho, ¿eh? No es porque me quieras caquear de la pregunta, pero explícame un poco. Es un conjunto de científicos y científicas que han decidido pronunciarse como tales políticamente y actuar
políticamente, pronunciándose como científicos y científicas, en nombre de la ciencia. Esto es science. Si está planteado como lo dices tú, a mí no me va. No sé, yo creo que sí. O se metan a política o que sigan con la ciencia. Creo que sí, y a algunos destacados representantes de este movimiento, a alguno en concreto, le van a dar le han dado ya algún premio muy importante y le van a dar algún otro premio más. Pero bueno, esto, premios curiosamente que vienen del establishment, pero bueno, esto de algún banco. ¿Tiene implantación entre nosotros? Todavía no. No. ¿Quién? El movimiento este. Tenemos gente en la universidad. Sí, hay. Sí, tiene un poco de implantación, ¿no? Tenemos. Esta es una pregunta. Y la otra, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo, cuando dices que hay que ser incrédulos. Yo creo que no. Porque incrédulos ¿frente a qué? ¿Frente a lo que te dice la consejera de salud? Claro, es que si dices que tenemos que ser incrédulos, aquí tenemos un problema. Yo me refiero... Vale, sí. Guillermo o Luis o incluso yo, que podríamos decir, o César, o cualquiera de Escépticos. los socios del círculo, tenemos que lo que hay que ser es escépticos. Sí. Pero realmente es posible. Yo tengo muchas dudas, porque ¿quién aporta el criterio? O sea, ¿qué decía el cantante este? ¿Qué decía? Él hablaba en nombre del escepticismo. Ah, Miguel Bosé. Vale. Sí. Sí. Aquí tenemos un problema muy grave de marcación, de criterio de demarcación. Y la comunidad científica no es capaz de establecer un criterio de demarcación. Y en parte, esa incapacidad me parece que tiene su origen precisamente, por un lado, en el fenómeno científico activista, y por otra parte, en el científico Torre de Marfil, ¿no? Yo no sé cómo salir de ese laberinto, sinceramente. Y no sé, esto igual era una mini ponencia, ya lo siento. Pero Vas calentando para marzo, ¿no? No, marzo vamos a hablar de otras cosas. Perdón. A mí cuando has dicho que tenías dos opciones, una que estabas de acuerdo conmigo, me estaba dando miedo la segunda parte porque me imaginaba que no ibas a estar de acuerdo. Pero al final igual ha sido una cosa de formulación mía. Quiero decir, la incredulidad que pongo yo es lo que dices tú, es escepticismo. Podría cambiar la frase esa que he puesto de incredulidad, una sociedad incrédula, por una sociedad escéptica. Entendiendo el escepticismo como que algo que te mueve a conocer y a saber y a buscar la rigurosidad en la fuente. Es cierto lo que dices tú, que al final, ¿quién tiene que garantizar ese rigor? Claro, es que hay, perdona, no, sí. Pues un problema que yo intervenga así algo que no es ninguno. Pero has hecho una afirmación al comienzo de la charla que ha podido pasar desapercibida, porque es muy importante. Tú te has referido a análisis de toxicidad hechos en no sé qué condiciones o de qué forma, ¿no? O sea, de manera que hay una serie de productos que pueden ser tóxicos, pero que no están catalogados como tales porque la manera en la que se hacen los análisis no permiten. Esta es una afirmación tremenda, porque arroja, o sea, un jarro de agua fría enorme sobre esta posibilidad de ser escépticos racionales. O sea, porque yo también soy de la opinión de que a las autoridades hay que darle un cierto crédito. Claro, es que si no le damos crédito a las autoridades, ¿a quién le damos crédito? Yo prefiero darle crédito al ministro de Sanidad que a Miguel Bosé. Hombre, yo también no tengo ninguna duda. No, pero ¿por qué le doy crédito al ministro de Sanidad si luego resulta que el ministro de Sanidad no me garantiza que los análisis de toxicidad se hacen? Lo que quiero decir con esto es que tenemos un problema en la comunidad científica de criterio de demarcación, esto lo he dicho antes, pero también en la vinculación entre la ciencia y la política, porque la política tiene sus razones. Tiene sus razones. Y ahí, o sea, lo que has dicho en los análisis es tremendo porque es verdad. Y es así. Porque es verdad. Porque cuando se dice tal sustancia tiene estos efectos, el LT50, o como lo hagáis, que ya no sé cómo se llama eso, el LT50 es tal, la de tal producto... Dosis letal 50%. Ya, pero es actuando él solo. Sí. ¿Lo has combinado con todos los posibles estresores que tienes? No, ¿verdad? No. Pero estamos sometidos a un pool de estresores. Y esto, la autoridad política no lo quiere reconocer, y no quiere regular en ese sentido. Y ahí tenemos un problemón. Sí. Eso nos ocurrió... Que me haya desahogado, pero es que, claro, yo tengo cada vez más problemas
con mi condición escéptica. O sea, soy escéptico de mi escepticismo. Sí. Bueno, de todas formas, vosotros trabajáis en toxicidad en ecosistema. Es decir, no en cosas muy concretas, ¿no? Sí, Es una visión... sí, muy concreto. Pero una visión más global de... No. Trabajamos hasta incluso in vitro, utilizando mortalidad celular. O sea, traes un poco, pues lo que dice Iñaco, ¿no? Al final intenta ser, pues, claro, hay unos ensayos estándar que son los que están estipulados por normativa, y que son los que son normativos, por así decir, ¿no? Y claro, es un ensayo lo que dices tú, pero claro, en el medio ambiente las variables son N. Y hay un montón de estresantes que pueden afectar al dato final para poder tomar una decisión política o normativa, ¿no? Y muchas veces los datos de la naturaleza no se consideran rigurosos a la hora de tomar ciertas decisiones, que es el problema grave que hay. Cuando tienes, por ejemplo, un problema como el vertido del Prestige, que estuvimos trabajando desde la UNI un montón en ello, hubo conciencia del problema hasta que desapareció el galipó, o el chapapote, como se dicen, ¿no? A partir de ese momento los políticos no consideraron que era suficientemente importante investigar sobre ello, ¿no? Y dejaron de financiar la investigación. Entonces, claro, cuando nos venían a nosotros al laboratorio, todavía no estábamos en Plencia, decían, ¿cuál es el impacto que ha producido el Prestigio? Pero serás cara dura, si no has pagado un programa de seguimiento anterior para ver el estado de cómo está el medio ambiente. No has pagado, ¿cómo voy a saber el efecto que hay? Puedo ver si el efecto va disminuyendo con el tiempo, pero el efecto que ha disminuido con el tiempo lo hemos conseguido gracias a nuestros propios fondos, porque el gobierno los gobiernos cortaron la fuente de financiación, y todavía seguimos muestreando. Incluso desde ASTI se sigue muestreando, se muestrea toda la costa. Y esas series históricas son las que dan valor para poder luego aportar datos para que haya una gestión ambiental correcta, ¿no? Desde los gobiernos o de los políticos. Puedes seguir hablando. César. Luego alguien que hable del presupuesto y las desviaciones en el presupuesto, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta que no sé ni siquiera si eres la persona a quien debo hacérsela, pero bueno, la noticia catastrofista de estos tiempos es los estudios sobre el colapso inminente de la corriente oceánica. ¿Sabéis algo de eso? Hay un colega también que es escéptico, que se llama John Sainz, que se puede hablar de ello. Las referencias que tengo son las suyas. Eso, sobre todo con el estudio de las corrientes oceánicas, sí que parece que va a haber un colapso. Parece que va a haber. Pero yo hasta ahí puedo leer, no soy oceanógrafo. Pero sí que se está es un tema que está muy en boga, y realmente si se corta la corriente oceánica puede haber problemas muy graves, sobre todo de temperatura. Y problemas no solo de temperatura, sino problemas biológicos. El esquema ese que he puesto antes de un ecosistema concreto, puede haber esos flujos de reclutamiento, mortalidad, migraciones, conquista de hábitats, pérdida de hábitats, y puede ocurrir relacionado sobre todo con la corriente. Porque las corrientes al final son los que van a marcar la temperatura del planeta. La temperatura del planeta. O sea, no es solamente el rollo, o sea, es la interacción entre atmósfera y agua. Eso es lo que es lo realmente importante, ¿no? Pero si le invitase a John a dar una charla sobre eso, yo vengo, porque tiene datos muy buenos sobre eso. Una pregunta. Has comentado un poco toda la situación y, sin embargo, he echado de menos un comentario sobre el plástico. Ajá. Que me parece que es importante. ¿No se oye? Bueno, el plástico. El problema del plástico. Yo tengo un proyecto sobre el plástico, no lo he traído aquí porque no tenemos, o sea, tenemos datos. He querido tener una pincelada del plástico, sobre todo con los pellets, que he dicho al final. Al final son los pellets de plástico. Pero el sí. mar ya hay sí. corrientes, ¿no? Que llevan microplásticos sí. bien detectados. Hay 5 islas, no sé si deberíamos llamarlas islas porque no son islas realmente, que no puedes andar sobre ellas, que están relacionadas con las corrientes oceánicas. Hay 5, relacionadas sobre todo con las corrientes, los giros marinos, marinos, en el norte del Pacífico, en el sur del Pacífico, en el Índico, etcétera. Y eso sí que es cierto que está documentado, El problema del plástico es más grave que eso. El problema del plástico lo tenemos en todos los sitios. Aquí tenemos, toneladas no, pero tú y yo y Guillermo en la ropa tenemos fibras plásticas. Somos capaces de utilizar plásticos de un solo uso todos los días de nuestra vida. Hacemos un consumo exacerbado del plástico. El plástico tiene su buen uso, pero hay que darle ese buen uso.
Entonces tenemos un proyecto de investigación que se llama Plastemer, sobre todo para intentar ver la presencia de plásticos en compartimentos ambientales. Y llevamos ya 3 años trabajando en Urdaibai y estamos analizando muestras reales de mejillones, de ostras, de carramarros, de quisquillas, de agua, de sedimento, de peces. También estamos encargados de la red de varamientos de Euskadi, de cetáceos. Estamos analizando contenido estomacal para ver realmente si hay dentro del contenido estomacal de los cetáceos hay plásticos o no. Y de momento estamos encontrando plásticos en todos los lados. Sí es cierto que muchos de los análisis que se hacen en la comunidad científica internacional están sobredimensionados. Precisamente porque quizás los métodos que existen para tipificar plástico se basan en digestiones químicas. Hay una digestión química y luego lo que hace la gente es mirar forma, tamaño y color. Y se da un análisis, una estimación de eso. Entonces hemos ido más allá. Gracias a estar en Plencia hemos trabajado mucho con los químicos y hay una técnica que se llama espectroscopía Raman. Y con esa espectroscopía Raman podemos categorizar exactamente si lo que estamos viendo en el microscopio es plástico o no y qué tipo de plástico es. Entonces el 80% de las partículas que hemos encontrado dentro de los mejillones, ostras y tal y cual no son plástico. Pero sí que es un problema gordo. Pero depende de nosotros como sociedad, el hecho de intentar evitar que la fruta, una única pieza, esté envuelta en plástico, que tengamos los cardos cortados o los puerros cortados y metidos en una bandeja de plástico. Eso es el verdadero problema. O sea, tenemos que achacar el problema a nosotros mismos y eso requiere un cambio de actitud y de comportamiento, creo yo. Pero va a ser complicado. Va a ser muy complicado, pero Ahí entra los supermercados o las sí, cadenas alimenticias y el transporte del que has hablado, sí, sí, el mantenimiento, ¿no? Sí, sí. Y aislar de Sí, totalmente de acuerdo. microbios y bacterias. No es fácil, Por ahí. no es fácil, pero si ya que el hecho de que nos estemos planteando algo, eso es algo positivo. A mí también algo que me llama la atención y ya puestos que estáis, bueno, no sé si me oyen, aunque tengo la voz potente, los coches eléctricos. Coches eléctricos. Según lo que he entendido, generar esas baterías y mantenerlas y luego reciclarlas es peor que el uso de la gasolina y el gasoil. ¿Dónde está el rigor, no? Porque, Ya, sí, claro, o el interés sí, de las empresas, los gobiernos, volvemos otra vez, ¿no? A Sí, la sí. política. Sí, es cierto. Quiero decir, no soy experto, pero yo por lo que he podido... Bueno, ¿quieres decir tú? No sé. No. Que las baterías es cierto lo que has dicho tú. Que al final una batería de un coche eléctrico puede durar, con la tecnología actual, 15 años. 10, 15, 20 años y son muy caras, ¿no? No sé si, además luego también la forma de conseguir los elementos que pueden estar metidos dentro de las baterías, ahí nos tapamos un poco los ojos también, ¿no? De dónde vienen, cómo vienen y quién los trae. ¿Y qué hacemos para conseguir esos elementos, ¿no? ¿Bajo qué condiciones está trabajando la gente que está en ciertos países, ¿no? Pero bueno, como vivimos en el primer mundo nos da igual y no miramos, ¿no? Relativamente. Ahí sí un poco de ironía. ¿Alguna otra pregunta o le dejamos ya descansar a Manu? No otro problema, ¿eh? Yo quiero, en relación con los plásticos, la ropa. Perdón, Ñaco, ¿cuál? La ropa. Sí. En relación con los plásticos, la ropa. Sí. Que parece que la ropa es toda de algodón y de lana. No, son fibras. Son fibras plásticas en un porcentaje altísimo. Altísimo. No tenemos ningún problema para cambiar de ropa una vez a la semana, para comprar prendas a ritmo de 50 prendas al año. Que es una vergüenza, porque es un despilfarro impresionante y una de las fuentes de contaminación más importantes en el mundo. Cierto. En plásticos, en agua y en todo, en transporte. Cierto. Y no hay ningún problema, le pedimos a Amazon que nos mande no sé qué y nos lo manda y nos lo ponemos. Y ya metemos trabajo, es semi-esclavo, etcétera. O sea, bueno, no sigo porque el tema de la ropa me encierra. Es cierto, una de las fuentes más potentes de contaminación ambiental es la ropa, la industria textil, la ropa basura. Sí. Bueno, está claro que tenemos que hacer una reflexión personal importante, ¿no? Javi. Manu, dos cositas. Una es una sugerencia, que yo creo que la metáfora de lo de las islas de plástico es una metáfora que no sé quién se lo puede hacer, pero es desafortunada. Sí.
Porque cuando damos charlas de estas cosas, de temas de plásticos y así, la gente piensa, hay gente que piensa que realmente en las 5 grandes manchas Puedes andar por encima. que son auténticas islas sólidas sobre las que puedes andar, porque además hay veces que la gente en algunas charlas las ilustra con imágenes del caso de los plásticos en algunas zonas del sureste asiático, que está lleno de plásticos, pero bueno, no se corresponden a las 5 grandes manchas del océano. Para que os hagáis una idea, la mancha del Pacífico, la principal, la más grande, que tiene un tamaño de 4 o 5 veces el tamaño de Francia, más o menos, Sí. se estima que esa mancha es aquella que está definida por una densidad de plástico de 1 kilogramo por kilómetro cuadrado. Si echamos 1 kilogramo de plástico por kilómetro cuadrado, es posible que sigamos en un barco y nos enteremos. Pero sí que es verdad que con las redes de muestreo nos damos cuenta. Sí, sí. Sin más, que yo creo que es una metáfora desafortunada. Y luego también, pues comentar también que lo que has dicho de las necropsias y tal, nosotros ya sabes que estamos haciendo necropsias también de las aves que nos están llegando a nuestras playas, y de momento los 24 aves que hemos encontrado desde que se produjo el accidente de Toconao, no hemos encontrado de momento ningún pellet. Sí hemos encontrado plásticos, pero no hemos encontrado pellets. Lo que pasa es que esto también depende mucho de la especie que analices. Nosotros solo hemos podido acceder a una especie que es la que ha llegado más estas últimas semanas, que es el arao común. Y el arao común, como es un depredador, pues no es una especie vulnerable a la ingesta de plástico. O sea que esto, las interpretaciones tienen que tener en cuenta todas estas cuestiones, porque si no es complicado. Rigor. Bueno, pues nos vamos con más preguntas, que es lo importante, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, nada, yo creo que después de esto nos tenemos que tomar, aunque sea un vaso de agua, ¿no? No, una cerveza. Una cerveza mejor. Bueno, pues gracias a todos.